Bueno, hablábamos en el pasado video de la ortografía y de la acentuación de las tildes. Ahora vamos a hablar de la puntuación. Y la puntuación nos lleva a algo muy importante que es la estructura de los textos, el ritmo, casi que una sonoridad, o sea, cómo queremos que nos lean, pero también esto viene de la respiración. Entonces, musicalmente, y bueno, para que busquen también, podemos nosotros decir que en música una coma es una negra, eh, un punto y coma mm, es una blanca y un punto es una redonda. Bueno, si queremos hablar del punto de aparte, entonces tendríamos que volver la coma eh, una corchea, el punto y coma una negra, el punto y seguido una blanca y el punto de aparte una redonda en música. Entonces son los tiempos. Lo importante es que todo vaya teniendo una misma estructura y que ustedes puedan separar a veces elementos, datos de una frase por una coma. Si hay datos dentro de datos, que ya les voy a explicar, eso se llama subordinar, se puede utilizar el punto y coma. Y las frases terminan con un punto y los párrafos terminan con un punto de aparte. Entonces, esto es como en la naturaleza, ¿no? Que las células se van repitiendo, entonces tiene que ver con una estructura, ¿cierto? Toda la piel se configura porque las células tienen unas distancias normales entre sí, entonces uno va haciendo un texto, una obra y va teniendo una lógica dentro de sí mismo. Entonces, un escritor, una escritora con experiencia, normalmente sus frases tienen un tipo de tamaño, de longitud y sus párrafos, ¿cierto? Se repite como eh, esta estructura bastante, que eso va dando un ritmo. Mm, van a poder ver, pues, o compartimos de alguna manera ejemplos, pero hay un concepto que para mí es absolutamente clave en esto, que es subordinar y ver hasta qué punto hay que complejizar algo o se puede encontrar otra forma, otra estrategia para cerrar un tema y luego abrir otro, e ir encontrando una complicidad con el lector, que aquí viene algo muy importante y es eh, el escritor se tiene que hacer entender, se tiene que hacer entender. Entonces ser comprensible, ¿cierto? Para lograr hacer sentir algo, hay que lograr transmitir. Y para lograr transmitir hay que ser claro. Ustedes no pueden invertir en el orden de los asuntos. Primero hay que tener claridad, luego tener transmisión y luego sensación. Pero ustedes dicen, puedo crear muchas sensaciones, pero no va a ser claro. Eso es engañarse a sí mismo. Entonces, eh, hay que ver hasta qué punto nos lleva a la complejidad y, y entonces hay un tema que es subordinar. Y subordinar es muy sencillo, se los voy a explicar así claramente. El primer día estábamos tres: Lucas, Jaime y Rosa. Entonces, ¿qué pasa ahí con la puntuación? El primer día estábamos tres, coma, Lucas, Jaime y Rosa. Yo estoy explicando que esos tres se llamaban Lucas, Jaime y Rosa. ¿Qué viene ahí? En una estructura que me parece bien, como hay otra idea eh, más compacta que puede tener otra ideita dentro de sí, sigue un punto y coma. El segundo día estábamos solo dos, coma, Lucas y María. ¿Qué pasa? Si tú quitas la información que hay entre las comas, la frase eh, tiene que permanecer estable, o sea, tiene que funcionar. Entonces yo diría, el primer día estábamos
4 y el segundo día estábamos 2. Listo, no tuve que hacer la aclaración. Ya como escritor, como escritora, vos vas a ver qué tan importante es esa aclaración. Y vamos a un segundo elemento de redacción muy importante. Veníamos de la música. Y es, hay una cosa que llama el sujeto, el verbo y el predicado. Y eso es, háganse de cuenta, como el círculo en el dibujo. Si usted quiere dibujar el sol como Miró, quiere ser un Picasso cubista, tiene que primero ser capaz de dibujar el sol redondo. Si no es capaz de dibujar el sol redondo, no haga trampa. O sea, usted no lo puede dibujar cuadrado, desparramado, como una mancha, porque no es capaz de dibujarlo redondo. Entonces, siempre tenemos que tener un recurso muy simple. Esto parece una bobada, pero es el poder de lo simple para transmitir ideas y para limpiar un texto, ¿cierto? Para tener una economía del lenguaje, que es muy curioso porque el escritor nunca puede tener pereza de contar cosas y de tomar un camino largo para ser muy detallista y para contar historias dentro de historias. Pero en el mismo párrafo, en la misma frase, tiene que poder como que limpiar la tinta, como que quitar adornos. Entonces, la abuela de García Márquez le decía, escriba con cara de palo. Mm, Y otros escritores, muchos escritores y talleristas de literatura, de creación literaria, les dirán, no adjetive, ¿cierto? No llene el texto de adjetivos, sino que cuénteme o descríbame. Entonces, ¿qué pasa con los adjetivos? Los adjetivos son palabras normalmente subjetivas, que a veces tienen que ver mucho con la cultura, con la moda, que resumen muchas ideas o hacen que el otro, el lector, el oyente, te tenga que creer. Entonces que vos le digas, eh, a ver, yo soy una chica, entonces yo, ¿cómo me llamaría yo si fuera una chica? Lucía. Yo soy Lucía y le digo a María, imagínate que conocí una mujer hermosa. ¿Qué hace María apenas yo le digo eso? Contame. ¿Por qué yo le di una información, un titular, pero necesita que yo le narre eso? O sea, ¿qué es hermosa para mí? ¿Qué es un hombre hermoso para mí? Entonces uno tiene, ese estudiante es excelente. Vos puedes decir, ese estudiante es excelente. Y entonces se vuelven unos textos muy aburridos porque no te llevan a imágenes. Y de alguna manera vos no le crees a ese escritor, a esa escritora. ¿Cómo así que excelente? ¿Cómo hay que hermosa? No, cuénteme, cuénteme. Descríbame, póngame una situación muy cinematográficamente, ¿cierto? En movimiento vamos descubriendo los personajes, entonces póngamelos a actuar. Vos puedes decir, el estudiante es excelente o el estudiante no había perdido nunca ninguna materia y era el mejor de su clase. Entonces esto suena más convincente, ya vas viendo algo, no le estás diciendo al lector qué pensar, sino que le estás dando unos tips y una realidad, una evidencia, la verosimilitud de la obra para que tome conclusiones. Y, y entonces tenés otro camino posible y es mostrar, cuando yo en movimiento, puedes mostrar entonces un diálogo entre dos maestros hablando de ese estudiante para que el lector pueda ver por sí mismo, le contaste, lo describiste, como el estudiante es excelente. Asimismo, puedes hablar, gastarte más tiempo, ¿cierto? No economizar y, y ver los logros de ese estudiante, que va logrando, que va aprendiendo. Entonces el lector mismo entra en esa complicidad y va tomando la conclusión. Entonces decíamos que el círculo, pues ese ABC en la escritura, en la redacción, así como sería en el dibujo, eh, es el sujeto, el verbo y el predicado. Entonces, ¿sujeto qué es? Sujeto es una cosa, animal o persona. Verbo es una acción. Y predicado son datos. Son datos. A veces son adjetivos, a veces simplemente son datos o una conexión, una situación, son datos, es descripción. La niña bajó al río.
No hay ninguna otra forma de contar eso. La niña es el sujeto. Bajó es un verbo en pasado. Y río es el predicado, es el lugar, es un dato importante. Eh, a alguien le puede decir, no, me parece más bonito decir, la niña hermosa bajó con prisa al fresco río. Yo creo que no. Ahora, decía un tallerista, la niña siempre es hermosa, el río siempre es fresco. Entonces no me meta adornos y no me meta palabras. Ahora, si la prisa es importante, vos podés hacer otra cosa. Y es, la niña iba tan rápido que se tropezó, coma, se levantó con sus manos mayugadas que habían entrado en contacto brusco con unas raíces, coma, sentía su propia respiración como un vapor que chocaba contra la tierra húmeda, presumiendo que el río se había desbordado eh, la noche anterior. Le faltaban eh, pocos pasos para ver a su anhelado amigo. Entonces es una forma, digamos, poética, literaria de contar, pero estás creando un movimiento. Mira que cuando pones mucho adjetivo, pones muchos adornos, a la final estás siendo también perezoso, perezosa.